bienvenidos. Aquí se debate, seguimos conociendo candidatos que quieren escribir una nueva constitución para nuestro país. Vamos a presentarles de inmediato quienes nos acompañan en esta ocasión. Parto saludando a Constanza Gajardo, ella compite en el distrito 17, es de la UDI y va en la lista Vamos por Chile. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, saludo a todos quienes nos están viendo, especialmente a las provincias de Talca y de Curicó. Perfecto, saludamos también a Carolina Garrido, compite en el distrito 8, es del Partido Socialista y va a la lista del Apruebo. Carolina también, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Y saludamos finalmente a Rodrigo Cardemil, Mellea, perdón. Un espacio así para debatir. Perfecto, gracias por acompañarnos también. Bueno, como siempre, nosotros los primeros minutos los destinamos a que ustedes nos cuenten, nos expliquen cuáles son las razones que los llevaron a ser candidatos a la constituyente. Partimos contigo, Carolina. Bueno, la verdad es que yo tomé la decisión de ser, nunca he sido candidata, esta es la primera vez que lo soy, y tomé la decisión el día que ganamos la paridad. Yo soy cientista política y soy una de las politólogas que, bueno, junto al movimiento feminista, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer esto, pero soy una de las politólogas que presentó el proyecto y redactó el proyecto para que nuestra convención fuera paritaria, que nosotros creíamos que era el primer paso para terminar con la desigualdad en escribir las instituciones. Una cosa son los contenidos, que es muy importante, pero también es importante quién escribe la Constitución. Y los grupos oprimidos históricamente, las mujeres, las disidencias sexuales, los pueblos indígenas, la gente pobre, etcétera, como han quedado afuera, generalmente del diseño de las instituciones, sus derechos son vulnerados. Así que eso fue lo que me motivó, y el día que ganamos esa paridad, yo me motivé a ser candidata, y ese es mi objetivo, poder escribir una nueva constitución que garantice derechos sociales y que redistribuya el poder de una manera distinta, consagrando una democracia paritaria, descentralizada, participativa, pero que sobre todo termine con estas desigualdades que son de género, de clase, de raza y de orientación sexual. Perfecto. Le damos también la posibilidad entonces a Constanza Gajardo que nos cuente por qué quiere ser constituyente. Bueno, yo soy nacida y criada en el Maule, soy hija de profesores maulinos y desde muy pequeña he desarrollado una vocación pública muy importante, siempre he estado muy preocupada de los temas sociales, estuve involucrada en muchos proyectos sociales y eso me llevó a estudiar Derecho en la Universidad Católica y a involucrarme en la política. Y hoy día soy parte de una generación de la centro-derecha que quiere renovarse con caras jóvenes, nos sentimos responsables por el momento político que estamos viviendo en nuestro país. Creemos que tenemos una responsabilidad de construir el Chile para las próximas generaciones con voces claras, con voces frescas, con voces renovadas, que quieran participar de forma seria en los debates públicos. Soy abogada, tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente y quiero poner esos conocimientos a disposición de la Convención Constitucional, a disposición de los maulinos y siempre poniendo a las personas en el centro de la discusión pública para que realmente tengamos una constitución que nos represente a todos. Perfecto. Rodrigo Mellea, ¿por qué quieres ser constituyente? Bueno, el 18 de octubre estuve en las calles y el 19 de octubre estuve con un grupo de compañeros formando lo que fue la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile por la defensa de los derechos humanos de las personas frente a los abusos, montajes, atropellos policiales y que hasta el día de hoy buscamos justicia por tantas personas que han sido encarceladas injustamente, sin pruebas e inclusive siendo menores de edad. Siendo una persona disidente sexual, me parece fundamental que tomemos los espacios de representación, todos esos espacios que nos han quitado históricamente, no por mí, sino por mis compañeros en vida y en muerte, que han dado la lucha por tener una voz propia, no porque hablen por nosotros, sino que nosotros podamos dar nuestras ideas, que no se limitan solamente al reconocimiento de nuestras corporalidades, identidades y realidades, sino que se potencian en una resignificación de la democracia toda. Cómo entendemos una participación con todas las voces, no solamente del Distrito 9, sino con todas las voces de Chile, hoy día que están siendo acaparadas las voces solamente por un puñado de familias que son dueñas del país, y siendo que somos tantas personas que estamos buscando participar en las calles y también en las instituciones. Así que busco representar esas voces que hemos sido desplazadas, pero que tenemos muchas ganas de participar en la construcción de un país mucho más digno en que el futuro sea nuestro.
Ok, Rodrigo, gracias también por acompañarnos. Vamos a ir a hacer la pausa, pero les dejamos desde ya adelantado la pregunta con que vamos a comenzar a debatir, a conocer también sus opiniones. Y tiene relación con la democracia en nuestro país y debe seguir manteniéndose representativa, en el fondo que uno delega lo que tiene que ver con la legislación, en voz, por ejemplo, de los parlamentarios, o debiésemos avanzar hacia mecanismos de una democracia más directa, que, por ejemplo, incluye un referéndum revocatorio, la posibilidad, además, también de que existan iniciativas populares de ley. Vamos a conversar del tema al regreso de esta pausa. Ya estamos de regreso en Aquí se debate y queremos comenzar esta conversación escuchando a los candidatos respecto a régimen político, la democracia representativa o algún tipo de ejercicio donde haya mayor injerencia de la ciudadanía, la llamada democracia directa, una mayor participación que incluye referéndum revocatorio, iniciativas populares de ley, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión, Constanza Gajardo? ¿Debiésemos también incorporar estos aspectos en una nueva constitución? Yo soy partidaria de la democracia representativa. Creo que hay otros países en que ha funcionado bien, que tienen esta posibilidad del referéndum revocatorio, como por ejemplo Suiza. Por ende es algo que tenemos que discutir a propósito de la Convención Constitucional. Pero yo en principio, a propósito del presidente de la República, no estoy de acuerdo con esto, porque creo que el presidente de la República tiene que llevar a cabo su programa de gobierno. Los presidentes no solamente tienen que hacer cosas populares, sino que además tienen que hacer cosas que a veces no parecen lo mejor, pero sí realmente son lo mejor, a pesar de que la mayoría no esté de acuerdo. Y creo que ahí el referéndum revocatorio podría ser complejo. En el caso del presidente de la República no estoy de acuerdo, pero para los otros cargos creo que sí podemos hablarles, pero siempre con causales muy específicas, nunca con generalidades o que sea muy fácil revocar el mandato presidencial y otros mandatos específicos como el de los parlamentarios. ¿Estás de acuerdo con la iniciativa popular de ley? No estoy de acuerdo con la iniciativa popular de ley. Creo que la democracia tiene que ser fuerte y la tenemos que fortalecer, pero a través del voto voluntario, por ejemplo, a través de tener más espacios de elección popular, pero me parece que la iniciativa popular de ley no es una buena iniciativa para Chile. Rodrigo Mallea, ¿tu opinión respecto al tema? Sí, yo estoy en desacuerdo con la compañera anteriormente. También creo que los presidentes deben cumplir su agenda de gobierno, pero vemos como hoy día el presidente Piñera, que representa un 5% de la población, no lo ha hecho. Y si tuviésemos hoy día un referéndum revocatorio, yo creo que no seguiría su cargo, porque mucha gente ha pedido su remoción. Y creo que esos mecanismos de democracia directa nos permiten combatir la falta de democracia. Porque acá, si bien no hay una panacea o un elixir para resolver todos los problemas de la crisis político-institucional, sí tenemos que aumentarle los engranajes que vayan un poco a aumentar la participación en distintos aspectos. O sea, no es solamente el referéndum revocatorio, sino también la iniciativa popular de ley. ¿Por qué no organizaciones pueden juntar firmas y presentar un proyecto de ley, hacer votos programáticos, referéndum programático respecto a ciertos asuntos? Hoy día la ciudadanía debe tener la soberanía para decidir. Carolina, ¿tu opinión también respecto a este tema? ¿Democracia representativa, una mayor participación que incluye referéndum revocatorio y iniciativas populares de ley, por ejemplo? Sí, mira, yo lo primero que quiero decir es que democracia representativa y democracia directa no son contradictorias. Y de hecho lo que muestra la evidencia es que los mecanismos de democracia directa fortalecen la democracia representativa. No solamente incentivan la participación y promueven una cultura de involucramiento en asuntos públicos, legitiman las decisiones políticas, generan un mayor cumplimiento por parte de la ciudadanía de las decisiones políticas, transparentan la política y claramente fortalecen la relación entre la ciudadanía y los políticos. Es más, estos mecanismos de democracia directa no solamente funcionan bien a nivel nacional, sino que también hay evidencia de que funciona muy bien a nivel comunal y por eso es tan relevante enlazarlo de alguna forma con la descentralización. Así que sí, no solamente estoy de acuerdo con la revocatoria de mandatos, sino que también, y ahí me suman las palabras de Rodrigo, estoy de acuerdo con implementar iniciativa popular de ley, tanto a nivel nacional como locales también, y también plebiscitos y referéndum. Además, tú dices que esto se complementa, que fortalece la democracia representativa. Entiendo que levantaste la mano, Constanza. ¿Quieres hacer algún punto lo planteado por Carolina? Sí, ¿cómo hacemos para tener referéndum revocatorios para el caso del presidente de la República y no hacemos que él realmente vaya a dar su opinión por lo que diga la mayoría que esté en las calles? ¿Cómo hacemos para que él no se guíe por una demanda simplemente popular y no por lo que realmente le hace bien a Chile y a las personas más vulnerables de nuestro país? Que no se caigan populismos, dices tú.
Carolina, ¿quieres Mira, responder la pregunta? ¿Sí? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el populismo no está relacionado con los mecanismos de democracia directa. Hay muchos países que no tienen este tipo de mecanismos y sus dirigentes, sus presidentas son igual de populistas y eso es igual de nefasto para la democracia. Entonces esto no tiene que ver con los mecanismos, no tiene que ver con que uno le cierre la puerta a la ciudadanía para que participe en política. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos sobre todo del perfil de las personas y el pueblo, del perfil de las personas que se elige como presidente o presidenta. Cuando un presidente o presidenta quiere ser populista, lo va a hacer, con o sin mecanismo de democracia directa. Lo importante es que estos mecanismos, lo que dice la evidencia en general, aquí no es importante mirar un solo país, porque aquí en general para hablar mal de estos mecanismos se mira Venezuela o casos bien particulares. La evidencia en general en el mundo, países europeos demuestran que este mecanismo solo fortalece la democracia y fortalece a los presidentes, a las presidentas en general, a las instituciones. Así que yo creo que estos mecanismos en sí deberían incentivar a un presidente a tener mucho más accountability, mucho más transparencia y por supuesto mucho más conexión con la ciudadanía y el pueblo que está representando. Quiero llevarlos también a discutir la Constitución propiamente tal. Hay, podríamos decir, constituciones muy breves donde hay derechos fundamentales que se garantizan y finalmente todo esto se aterriza a través de las normativas y eso obviamente lo hace el Poder Legislativo. Y otras que son mucho más extensas, pero además también quiero añadirles si es que están de acuerdo con que debiese haber un Tribunal Constitucional, que hoy lo tenemos, pero sabemos que además se cuestiona la posibilidad que tiene no solamente de visar leyes ya aprobadas, sino que hacerlo antes. ¿Cuál es la opinión que tienen respecto a las características propiamente tal que debiese tener esta nueva Constitución, Rodrigo? Sí, en particular creo que la discusión de constitución mínima y máxima, como se le ha dicho, ha tenido distintas versiones, distintas opiniones. Yo creo que acá lo que tenemos que tener es una constitución que asegure derechos para las personas que los han solicitado, lo han exigido, se han manifestado en las calles, como por ejemplo derechos sociales. Y en ese sentido creo que una constitución mínima se aleja un poco de regular lo que estamos pidiendo en las calles. Finalmente, hoy día, personas que no existimos para los ojos de la Constitución nos quedamos fuera cuando la regulación es escueta, se omite, ¿cierto? Yo, por ejemplo, represento a la población LGBT que no tiene ninguna mención en la Constitución, ni directamente ni indirectamente a través de un derecho a la identidad, un derecho, por ejemplo, a la infancia LGBT, a una igualdad que sea real, sustantiva y no solamente formal. Entonces creo que yo adhiero un poco más a la Constitución que regule efectivamente esas cuestiones para poder dar mayor protección. Finalmente el 80% votó por esas transformaciones y creo que tienen que quedar en la Constitución. Respecto al Tribunal Constitucional en particular, creo que hoy día es una institución profundamente cuestionada. Designaciones a dedo, ha tenido un funcionamiento como una tercera cámara y ha funcionado en torno a un control político, más no constitucional, de su labor. Y creo que ahí hay que tener una cuestión súper fundamental, que es la protección de la constitucionalidad que tenemos en nuestro país. Y creo que esa función debería ser democrática. Si esta función reside en el Senado, en una Cámara aparte o en un nuevo Tribunal Constitucional, ya no pueden haber designaciones a dedo, a conveniencia, ni una función de control político. Entonces yo creo que la función de control de constitucionalidad sí necesitamos, por así decirlo, en nuestra Constitución, sí tiene que quedar, pero quizás en una institución que tenga una mayor dotación de legitimidad y de democracia. Claro, y que no sea bajo la lógica que conocemos ahora. Carolina, ¿tu opinión respecto a constitucionales más maximalistas, más desarrolladas o una más breve? Sí, yo ahí me quiero también sumar a las palabras de Rodrigo, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con una constitución mínima, como le llaman, porque efectivamente hay derechos, hay principios que tienen que quedar en la Constitución para que después se nos permita, como pueblo y como Estado, cambiar las normas y las leyes acorde a esos principios. Por lo tanto, sí es necesario que garanticemos un Estado social de derecho, por lo tanto, escribamos en la Constitución explícitamente el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a una ciudad inclusiva, a vivir una vida libre de violencia. Y todos estos derechos sin discriminación me parece esencial que lo hagamos sin importar las páginas que tenga, insisto, para después poder cambiar o establecer nuevas normas y leyes que nos permitan estar en consecuencia para respetar esos principios. Y respecto al Tribunal Constitucional, yo tengo la convicción de que el Tribunal Constitucional, tal cual como lo hacemos hoy día, tiene que ser eliminado de nuestro marco institucional debido a su abierta tolerancia a sectores más reaccionarios de nuestra sociedad
y su demostrada inutilidad para garantizar los derechos de las personas. Esta tercera cámara, dada el poder que tiene como control preventivo de leyes, lo que ha permitido que funcione como tercera cámara y por lo tanto no ha permitido avanzar, sobre todo en los derechos de las personas. Yo igual que Rodrigo, ahí me abro a ver una nueva posibilidad, pero yo creo que establecer una nueva Corte Constitucional de carácter democrático, por cierto, con autonomía y sus jueces responsables en el ejercicio del poder, a mí me parece lo más acorde hoy día en Chile para avanzar desde ese punto de vista. Pero sí que haya un órgano que garantice precisamente el cumplimiento de la Constitución. Constanza, ¿tu opinión respecto al tema? Sí, yo más allá de si que tenemos una constitución que sea corta o larga, que creo que a la gente poco le interesa, creo que a las personas les interesa que la constitución tenga el mínimo en principios, también derechos fundamentales establecidos en la constitución. Para eso yo soy partidaria no solamente de mantener los derechos sociales actuales, sino de incorporar otros como el derecho de acceso al agua y a la vivienda. Así que más allá de si es larga o corta la Constitución, tiene que tener los mínimos que garanticen una vida digna para las personas. Y respecto de la tremenda discusión que se ha generado a propósito del Tribunal Constitucional, a mí me parece que lo más relevante es mantener un órgano, ya sea el Tribunal Constitucional o como en su minuto lo fue la Corte Suprema, que se haga cargo del control constitucional. Si no tenemos un organismo que se haga cargo del control constitucional, va a dar lo mismo la Constitución. Necesitamos a alguien que nos ampare de lo que establece la Constitución. Y ahí es relevante que haya un Tribunal Constitucional u otro órgano similar al Tribunal Constitucional, y para esto es muy relevante que los integrantes de este órgano sean nombrados por criterios únicamente técnicos y no por coteo político, como ha pasado hoy en día. Perfecto. Y ahí creo que tenemos un tremendo desafío en generar un órgano que nos asegure que la Constitución va a tener un real sentido, un real valor, pero sin caer en coteos políticos, sino en coteos técnicos. Ok. Carolina y Rodrigo, los dos levantaron la mano. Vamos a partir primero con Carolina, que lo hizo primero, y después te damos el pase también a ti, Rodrigo. Sí, súper breve. Lo que pasa es que Constanza señaló que hay derechos sociales que en la actual Constitución hay que mantener. Yo creo que nosotros tenemos un serio problema, porque los derechos sociales que, entre comillas, están escritos hoy día en la Constitución, son derechos sociales que dependen del bolsillo de la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es escribir una nueva Constitución que de verdad pase de un Estado subsidiario que tenemos hoy día, donde se garantizan las condiciones del mercado, y transitemos un Estado solidario, donde el derecho a la salud no esté redactado como está hoy día, que usted tiene derecho a elegir. Uno no tiene derecho a elegir. La gran mayoría de chilenos y chilenas no tiene derecho a elegir. Va al sistema de salud que tiene, al sistema público, o va a la educación, al colegio, al liceo, que puede pagar esas familias. Por lo tanto, yo no hablaría de mantener ciertos derechos. Los derechos que están hoy día en la Constitución están, de alguna forma, mal garantizados. Hay que escribir la Constitución de nuevo y garantizar los derechos sociales para todos y todas de manera equitativa. Rodrigo, te escuchamos. Sí, a mi juicio también estoy en desacuerdo con la compañera que habló en primer lugar. Yo creo que hoy día tenemos una constitución mínima que no otorga ningún tipo de derecho, como decía Carolina, y justamente eso es lo que estamos interpelando, un modelo que deja nuestros derechos a la merced de los privados. Es decir, hoy día las personas que tienen plata tienen derecho, y las personas que no tenemos plata no tenemos derechos, y eso es una constitución mínima, y eso es justamente lo que hoy día queremos cambiar. La gente ha mostrado interés profundo en las calles porque hoy día la constitución cambie, y lo vamos a hacer con mayor aseguramiento de los derechos sociales, no solamente que queden redactados bonitos en la Constitución, sino que hayan, por un lado, mandatos estatales a cumplirlos, y que también el Estado se comprometa con financiamiento, presupuesto e institucionalidad para dar forma a cada uno de ellos en la realidad, no solamente en el mundo abstracto de las ideas. Rodrigo, ¿estarías de acuerdo con judicializar esos incumplimientos, si es que se da, que exista también esa posibilidad? Cuando no se cumple con los derechos sociales por parte del Estado. Por supuesto que sí, hoy día estamos luchando por nuestros derechos sociales en sede judicial solamente a través del derecho de propiedad, que está desatadamente desregulado en nuestra Constitución. Creo que cada uno de ellos tiene un valor en sí mismo para poder ser defendido judicialmente. Eso es parte de la teoría del derecho, de que un derecho se reconoce, se garantiza y también se protege. Deben haber garantías judiciales efectivas para resguardarlos. Perfecto. Constanza, es el momento que tienes para responder, y además también entiendo que estás levantando la mano para hacer un punto en lo planteado. Sí, creo que tenemos que ser sinceros en el debate. La Constitución no va a ser el mecanismo para dar solución a todos los problemas de política pública. Es bueno que los tribunales terminen decidiendo cuántos metros cuadrados tiene que tener una casa o cuánto tiene que ser las horas para una lista de espera. Eso le pertenece a materia del legislador. La mejor garantía que tenemos todos de que se cumplan los derechos sociales es tener un buen Estado funcionando, tener un buen sistema político. Y ahí es donde tenemos el principal desafío, en tener un Estado moderno, un Estado eficiente, un Estado que le responda a las personas. Carolina.
Sí, solo un tema bien corto. Desde el año 90 o incluso antes, durante la dictadura, le han vendido al pueblo chileno de que el crecimiento económico va a solucionar sus problemas. Y si el crecimiento económico no va unido a justicia social e igualdad, no tiene ningún sentido el crecimiento económico. Y eso es lo que tenemos que cambiar la Constitución. Efectivamente, en la Constitución no vamos a establecer los metros cuadrados de una casa, ni tampoco vamos a establecer el salario mínimo. Vamos a establecer los principios para que esa vivienda sea digna y que para que las pensiones y los salarios sean dignos, para que ese crecimiento económico tenga justicia social, que es lo que hoy día el pueblo chileno no ha logrado tener. Constanza, también ahí veo que levantaste la mano. Y Rodrigo, y con eso se nos está acabando el tiempo, así que vamos a finalizar. Constanza, te escuchamos. Lo que a mí me parece complejo es que los jueces terminen determinando el contenido, la forma y la oportunidad en que tienen que estar los derechos sociales. Eso tiene que estar respaldado por un financiamiento claro. Y para eso es necesario tener un crecimiento económico. ¿Rodrigo? No, yo quiero invitar a que en este debate no caigamos en caricaturas, porque creo que claramente nadie está diciendo que los jueces sean los que establezcan los contenidos de los derechos sociales. Estamos diciendo que tengamos una constitución, que la misma compañera Constanza decía que fuera mínima, que nosotros decimos que sea máxima, pero que además se defienda lo que ahí las personas lamentablemente hoy día, sobre todo las más postergadas por este sistema político, se ven perjudicadas en el día a día. O sea, la gente de Renca, de Recoleta, sí quiere tener un acceso a defender sus derechos, no solamente que en el papel se los aseguren. Entonces, creo que ahí hay una contradicción en el discurso, y si vamos a seguir debatiendo con altura de mira, invitaría a no caricaturizar. Bueno, les queremos agradecer a los tres la posibilidad de conversar, de conocerlos más, también sus opiniones, sus puntos de vista. Así que vamos a estar también pendientes de lo que pueda ocurrir ya cuando tengamos que elegir a los 155 que van a escribir esta nueva Constitución. Mucha suerte, que estén muy bien. Muchas gracias, que les vaya bien. Chao Rodrigo, chao Constanza, que estén bien. Bueno, así hemos llegado al final de Aquí se debate. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. Continúan las noticias acá en CNN Chile. No hay nadie más exigente que un fanático del deporte, y en DirecTV lo sabemos. Por eso te damos